Señora Georgina Rodríguez aquí celebrando fantástico y se abraza con su esposo. Vemos por el goleo y aquí tenemos que Georgina, bueno, ha superado a Cristiano Ronaldo. Hoy vamos a terminar la historia de Cristiano Ronaldo, pero lo vamos a hacer con su esposa. Tal cual como lo hicimos con Messi, que hicimos el episodio con Antonella, pues de igual manera lo vamos a hacer con Cristiano. Eso significa que nuestra invitada es la hermosísima Georgina Rodríguez, la argentina de 28 años, que como sabemos es la esposa de Cristiano y con la que vamos a jugar una temporada en el nuevo club de Cristiano Ronaldo. Ya sabemos que se fue el Al Nassr o Al Nassr, como sea, una decisión que no nos gustó mucho a los fans, pero bueno, en fin, no podemos hacer nada. La cuestión es que vamos a jugar una sola temporada, los vamos a tener juntos, tanto a Cristiano como a Georgina, como delantero centro. Veremos a ver cuál es el máximo goleador de estos dos, veremos qué puede hacer Georgina si se desempeña mejor en una temporada con en este equipo con su esposo. Muchachos, vamos a darle inicio a este episodio. Poderosísimo like, suscríbanse. Espero que esto les guste, espero que esto se lo tomen muy tranquilos porque esto es entretenimiento, ¿no? Con el episodio de Cristiano, que si no lo han visto se los dejo por ahí en las tarjetas y en el comentario fijado. Lo que hicimos fue resimular su carrera en 15 temporadas, 2 episodios fantásticos, todo fue muy técnico, todo fue muy matemático, etcétera, etcétera. Y con Georgina lo que vamos a hacer es distraernos, salir un poco de la monotonía, darle variedad al canal y divertirnos un poco. Espero que de esa manera lo asuman, muchachos. Vamos a ver a Georgina un poco más de cerca. Perfecto, aquí la tenemos, delantero centro, 28 años, Argentina evidentemente, una valoración global de 85, que fue la misma que le pusimos a Antonella, dado a que posterior a ello el ciclo Cristiano y Messi lo vamos a cerrar con un versus entre Georgina y Antonella, pero eso será el próximo video porque de momento nos vamos a concentrar en esta chica. Valor financiero 124 millones, pero eso realmente no nos importa mucho, sus números tampoco mucho, pero bueno, en fin, ahí les pueden echar una ojeada, muchachos. No sé muchas cosas de ella, la cuestión es que digamos que en su aspecto físico no me quedó ni siquiera un poco parecida, eso lo voy a aceptar porque definitivamente es bien complejo, pero ahí se hace lo que se puede, muchachos. Le puse bueno, las botas Nike, patrocinador de su esposo, el sponsor de su esposo, entonces creo que podría ser la misma. Y por otro lado también podemos ver que creo que al principio les dejé por ahí su celebración. Vamos a dejarle la celebración del bicho por si las moscas y bueno, su forma de cobrar los tiros libres, los penaltis, etcétera, etcétera. Vamos a jugar esta temporada. Para este episodio he decidido también ficharme a el señor Sergio Ramos, que dicen que podría llegar a este club. Bueno, en fin, también no sabía, de hecho no le había puesto cuidado, y el gran David Ospina está por aquí en este club. En fin, esas son cosas que realmente no nos interesan mucho. La idea es que tenemos aquí a Cristiano, a todos se les vence el contrato en un año, ya veremos qué sucede, muchachos. Juguemos esta temporada, vamos directamente a diciembre a ver si se ganan un Balón de Oro, porque no tengo idea. De hecho no tengo idea cómo juegan esta temporada acá en Arabia. Déjenme ver, aquí como pueden ver juegan al mismo ritmo del fútbol europeo y terminan en mayo, miren, perfecto. Obviamente no tenemos Champions, no sé contra quién me juegue un partido porque hay que jugar uno, a ver si de pronto tendríamos por ahí una final para jugar de alguno de los torneos que deberán tener aquí. No tengo idea, nunca he hecho un modo carrera en este país o en esta liga más bien. Veamos qué sucede. Bueno, tenía la curiosidad de saber si al menos Cristiano iba a estar en este podio, pero no. La verdad, su desempeño en el fútbol árabe no ha sido del todo el mejor. Mi ignorancia en esta liga es absurdamente grande, muchachos. No tengo idea cómo funciona, no sé, bueno, este creo que es el torneo de invitación y esta creo que es la Champions de Asia. Bueno, ustedes me lo dejan en comentarios. Yo la verdad no le tengo mucho, no conozco mucho de estas ligas. Esta creo que es la liga nuestra, o sea, la liga como tal, y como pueden ver, el Al Nassr FC fue campeón absoluto. Jugamos más bien 30 partidos, creo que son bastantes, ¿no? Ganamos 24, empatamos 5, perdimos 1. Goles a favor 77, 24 goles en contra para una diferencia de 53. Bueno, está interesante la cosa. Punto 77 le echamos al Al Hilal, que es supuestamente el equipo del segundo, no, creo que es el mejor equipo de la liga, el segundo es el Al Nassr, pero el Al Hilal le echamos más de 10 puntos, 13 puntos para ser exactos, 14, perfecto. Ahora veamos esta, a ver, aquí chicos, esta es donde estoy un poco embolatado. Esta creo que es la Champions de ellos, bueno, como dije no tengo idea.
aquí en el grupo avanzamos, estamos en cuartos y nos vamos a enfrentar al mismo Al Hilal, lo que significa que ese partido voy a intentar ganar esto, voy a intentar avanzar y jugar esa final para, bueno, rematar el video, pues para mirar a nuestra Georgina en acción junto con su esposo. Ahora veamos qué hicieron en la liga. Muy bien, empecemos por el goleo y aquí tenemos que Georgina, bueno, ha superado a Cristiano Ronaldo. Georgina con 21 goles en 30 partidos, ojo al dato. González de otro club fue el segundo y el tercero es Cristiano Ronaldo, 19 goles, hizo 2 menos en 30 partidos. Copa Asiática o la Champions, ahí sí va siendo goleador Cristiano hasta el momento, ¿no? 4 goles en 6 partidos. ¿En dónde va nuestra chica? Nuestra chica no está en el primero. ¿Quién es? Georgina es también la mejor asistente junto con Cristiano en esta Pro League. Bueno, en la liga más bien, ¿no? Perfecto. Ahora veamos quién fue la goleadora de este, o el goleador más bien. ¡Wow! Chicos, le ganó Georgina a Cristiano. 36 partidos, 24 goles, 14 asistencias, 4 unidades de crecimiento y su promedio general en toda la temporada fue de 8.05. ¡Qué barbaridad! Esta chica estaba on fire definitivamente. Por aquí veamos el bicho. Ahí ve 36 partidos, 23 goles, solo un gol menos. Y su promedio fue de 7.96. No estuvo nada mal. Miren, aquí 112 millones y su esposo 58. Bueno, tuvo algo de crecimiento. En fin, esta señora, wow, esta señora cayó un 10%. ¡Qué loco! Vaya. Chicos, voy a intentar llegar a la final de la Champions Asiática y si es así, jugaremos un partido. Y luego finalizaremos, evidentemente, ¿no? Perfecto. Aquí, como pueden ver, ya hemos iniciado, evidentemente, la temporada, que inicia por aquí, más o menos, empiezan los partidos. Y como estábamos en cuartos de final, octavos, de esta Copa Asiática, o más bien de esta Champions, aquí tenemos ya por fin la final. Veamos si tenemos partidillo, claro que sí, conferencia y jugar partido. Y lo vamos a hacer para ver a nuestra Georgina, que como pueden ver ahí, chicos, tenemos una Georgina de 90 de media, un Cristiano de 89, por ahí tenemos Talisca, que ahora es medio centro ofensivo, y Ramos, que le quedan 80, están 80 de media, y este señor Álvaro que metamos este que está, pero este Álvaro es como argentino, dejémoslo ahí a ver qué pasa. Igual, chicos, esto es un partido que bueno, solo veremos qué sucede. Realmente queremos ver este par, la señora y la señora Smith, jugar. Calentaba esta pareja explosiva que estaba ahora mismo en el Al Nassr, esta gran pareja de fútbol, esposa y esposo, a debutar, una final de Champions Asiática, porque creo que es esto lo que vamos a hacer aquí, disputar esta gran final. Ahí está Cristiano, el gran David Ospina, que la verdad no sabía que se había ido a ese club. Qué mal informado estoy, muchachos, de mi compatriota David Ospina. Pero bueno, no importa, él no es el invitado especial, simplemente se coló en este episodio. Ahí está nuestra invitada, todo listo, actos protocolarios, y vamos al minuto 7, donde nace una jugada interesante con Cristiano, buena asistencia de Talisca, y se va en solo pique, gana, define de pierna derecha y adentro, chicos. Teníamos el primer gol de la señora Georgina Rodríguez, aquí celebrando fantástico, y se abraza con su esposo, le dice: oye, lo hiciste fantástico, lo hiciste maravilloso. Ahí está, primer gol de esta tarde, muchachos. Increíble pique, cómo se lo lleva el defensa, miren, y define de forma magistral, de forma brutal, y balón adentro. Maravilloso, sin lugar a dudas. Buen gol. Con esto empezaba el Al Nassr a llevarse esta Champions Asiática. Celebra Georgina, no lo puede creer. Se lo dedica a su público. Pero este partido iba a tener más, muchachos. Este partido no iba a ser tan fácil como parece. Vamos directamente al minuto 27. Nueva jugada de Georgina, asiste a Cristiano, el cual intenta de media distancia, pero el portero gigante logra sacar el balón. Aquí en este momento Cristiano quería anotar porque su esposa ya lo había hecho. Una vez más Georgina define y balón adentro, lo que significa que se iba con doblete la Argentina, la astra argentina invitada en este episodio. Curiosamente, tanto Antonella como esta señora son argentinas, vaya. Curioso la vaina, pero el punto es que Georgina se iba con doblete esta tarde y todo parecía decirnos que el Al Nassr era el futuro campeón de Asia a nivel clubes. Eso era lo que parecía de momento. Miren qué buena definición, define magistral, imposible para el portero, que tampoco hizo mucho por sacar el balón, pero ahí estaba Georgina celebrando. Sergio Ramos, no hagas eso, vi que hizo algo extraño Sergio. Muy bien, vamos nuevamente al minuto 33 porque
este equipo que ni siquiera sé cómo se llama, descuenta. No me fijé cómo se llama el club con el que estamos enfrentándonos. Descuenta aquí, muchachos, antes de terminar el primer tiempo. Bueno, minuto 33 para ser exacto. Buena definición, la verdad. El pase estuvo magnífico y la definición magistral. Termina así el primer tiempo y Georgina con 7.6 era la mejor puntuada del partido. Cristiano no iba tan bien, 6.1. Por ahí habían jugadores mejor puntuados, pero eso no nos importaba porque aquí cometimos un grave error defensivo y el gol del tonto, le llamo yo. Salió mal David Ospina y logra descontar este equipo que sigo sin saber cómo se llama, pero ya dijeron, nos interesa. 2-2 se ponían las cosas, una falta por allá y aún así no fue suficiente. El juez dio ventaja y el gol fue el gol del tonto, definitivamente. El gol del tonto, muchachos, pero vamos al minuto 69 donde llegaría la jugada en la que Cristiano trataría de sacar. Miren su esposa cómo lo asiste. Y mire, Cristiano define al primer toque, balón adentro. Esa se la sabe perfectamente Cristiano, pero la asistencia fue de su cónyuge, muchachos, fue de su esposa la que hizo esa asistencia y celebra el bicho, un 3-2 que le daba ahora sí totalmente la victoria al Nacer, lo convertía en el mejor equipo de Asia. Miren, buena asistencia de Georgina, define el bicho y adentro, papá, adentro. Esto, o de esta manera más bien terminaría el partido. Campeón el Al Nacer, felices todos. Bueno, siempre tenía harta hinchada, mire. No sé cómo serán los partidos en Arabia Saudita, cómo será, si tendrán mucho público, o bueno, en esa parte del mundo. Me intriga saber, las canchas deben de ser fantásticas, pero miren, ahí están los dos, felices, pero no sé cómo será el tema del fútbol allá, nunca he visto un partido allá. No debe ser tan entretenido. En fin, chicos, de esta manera terminamos este episodio de risas, este episodio de entretenimiento, muchachos. Solo me resta agradecerles por llegar hasta esta parte del video. También por agradecerles más bien por ver toda la serie de Cristiano Ronaldo, que resultó siendo un éxito. Como siempre, el apoyo de ustedes es fantástico, muchachos. Sin más me despido. Poderoso like. No sin antes decirle que, bueno, en comentarios me piden mucho la carrera de resimular la carrera de Pelé. Y pues yo creo que va a ser el siguiente episodio, muchachos. Sin más, poderosísimo like. Suscríbanse para más, un abrazo gigantesco y ojalá este año sea fantástico para todos ustedes, como para mí también. Adiós, los dejo con la celebración. Miren a Georgina, cómo está efusiva, por Dios. Sí, somos campeones, dice Georgina, que no se parece nada, ni siquiera un poco. Pero bueno, ahí está. Participó en el canal y esto es fantástico, chicos. Adiós.